Voz del Oculto les presenta Isabela la Santera. En una pequeña comunidad costera habitaba una mujer llamada Isabela. Era conocida por su profundo conocimiento de la santería, una tradición espiritual que mezcla los elementos de la religión yoruba con el catolicismo. Isabela era respetada y temida por igual, ya que se decía que poseía el poder de comunicarse con los orishas, los dioses y espíritus venerados en la santería. Era de las más buscadas para realizar todo tipo de trabajos, a los que ella siempre tenía disposición de hacer, pero su fuerte siempre habían sido los desalojos espirituales. Un día, la hija del señor Nicanor, el cual se dedicaba a la pesca, llamada Rosa, cayó gravemente enferma. A pesar de buscar ayuda en varias localidades y sanatorios, ningún médico pudo diagnosticar su extraña dolencia y su salud empeoraba día con día. Desesperado, Nicanor acudió a Isabela en busca de ayuda. Con una mirada grave y clavada en la chica, Isabela examinó a la joven. Tras un largo momento de meditación, anunció que el mal que afligía a Rosa era obra de un espíritu maligno que se había apoderado de su alma, por lo que le dijo a su padre que era necesario un ritual de limpieza y purificación para expulsar el espíritu oscuro y restaurar la salud de Rosa, ya que ella estaba en grave peligro. Les explicó que estos espíritus no necesariamente los manda alguien, sino que andan por ahí y se apoderan de personas que tienen el aura muy baja. Al escuchar esto, Rosa volteó a ver a Isabela con una cara muy siniestra. Sonreía diabólicamente. Todos los presentes estaban impactados de cómo le cambiaba totalmente el rostro, hasta parecía otra persona. Nicanor le pedía ayuda desesperado a Isabela, la cual miraba fijamente a Rosa mientras le echaba humo de puro que tenía en la boca y le decía que se presentara ante ella, pero Rosa solo emitía sonidos estremecedores y le salía mucha espuma por la boca. Tomó un manojo de hierbas y le empezó a limpiar. Le repetía constantemente que se rebelara ante ella y le pedía que dejara a Rosa en paz, con muchas palabras altisonantes, pero ésta seguía sumida en aquel trance que no cedía. Pidió a uno de sus ayudantes un coco para purificarla con el agua, pero ni así lo pudo resolver en ese momento. Rosa seguía totalmente poseída por ese espíritu maligno, por lo que su padre seguía muy preocupado. Isabela continuó meditando por mucho rato, en lo que algunos de sus ayudantes seguían limpiando a Rosa y realizando pedimentos a los santos, hasta que ella le dijo a Nicanor que ya los orishas la habían guiado para poder ayudar a Rosa con un ritual al mar. Pasaron un par de días y se preparó un altar en la playa al atardecer, donde Isabela y varios ayudantes realizaron ofrendas de fruta, flores y velas a los orishas. Entonces comenzó el ritual, entonando cánticos en lenguas antiguas y esparciendo hierbas aromáticas alrededor de Rosa, que yacía en el suelo. Rosa se retorcía como si pareciera que le embargaba un dolor intenso, pero Isabela pedía que nadie la tocara y que se siguiera el ritual, ya que si no, este perdería mucha fuerza. Rosa también llegaba a hablar cosas inentendibles. Por momentos gritaba que la ayudaran, que no dejaran que la siguiera lastimando. Isabela le puso cascarilla en todo el cuerpo y le roció aguardiente con la boca, siempre con su puro en los labios. La humeaba y pedía a sus santos que ayudaran a Rosa. De repente, el viento se levantó, las ráfagas parecía que tiraban todo ese gran altar. Las olas del mar rugieron, en respuesta a las palabras de Isabela. Toda la atmósfera se cargó de electricidad y una luz tenue iluminó el rostro concentrado de Isabela, así como el de Rosa. Con varios movimientos precisos, Isabela trazó símbolos en la tierra de la playa, alrededor de Rosa, con manojos de hierbas, invocando la protección de los orishas para todos los presentes. Durante horas, el ritual continuó, hasta que finalmente Rosa abrió los ojos. Se miraba diferente a cuando empezó el ritual. Nicanor abrazó a su hija creyendo que ya todo había terminado, pero estaba muy lejos de la realidad, ya que Isabel y sus ayudantes sabían que esto apenas empezaba. Tenían que tener mucha fuerza para seguir con el rito de liberación de Rosa. Isabela por momentos temía que fuera demasiado tarde. Jaló a Nicanor
En lo que los demás descansaban un poco y le hacían un baño de hierbas a Rosa, ahí aprovechó para decirle que ya casi estaba segura de saber qué espíritu maligno era el que tenía asediada a su hija, pero que prefería no decir su nombre o lo volvería más fuerte. Y de hecho, le dijo que es un espíritu muy fuerte y antiguo que lleva años viviendo en el mar, y que ella creía que el mismo Nicanor lo había llevado a su casa y se apoderó del alma más débil. Así que ella se tenía que preparar, pues seguirían el ritual en la noche que ya estaba por llegar, por lo que se fue a su casa a cambiarse y por unas cosas para hacer unas protecciones más fuertes, ya que sabía que venía una lucha más intensa que la que tuvo en la tarde. Llegada la noche, Isabela realizó un ritual de santería para curar a Rosa y poder quitarle ese espíritu que llevaba adentro. Una atmósfera cargada de misterio envolvía la playa. La luna llena iluminaba el horizonte, mientras las estrellas titilaban como guías en la oscuridad. Los lugareños se reunieron en silencio, observaron con reverencia el poderoso acto que estaba a punto de llevarse a cabo, por lo que los ayudantes les pidieron mantenerse en silencio y que mandaran todas sus buenas vibras para que todo saliera muy bien. Isabela, vestida con túnicas blancas, adornadas con cuentas y plumas, llevaba un collar de cuentas coloridas que resonaba con cada uno de sus pasos. Su cabello oscuro estaba trenzado con hilos de colores y su mirada reflejaba la profundidad de su conocimiento espiritual. Mientras que los tambores sonaban fuertemente al fondo, Isabela se acercó a Rosa, quien yacía sobre una manta tejida en el suelo. La joven parecía frágil y pálida, con la respiración débil y los ojos vidriosos. Isabela colocó sus manos sobre el cuerpo de Rosa y cerró los ojos, concentrándose en conectar con los orishas y canalizar su energía sanadora. Los ayudantes de Isabela comenzaron a moverse alrededor del altar, encendiendo velas y esparciendo hierbas sagradas sobre las brasas ardientes. El aroma a incienso llenaba todo el aire, mezclándose con el sonido de los cánticos ancestrales que resonaban en la playa. Así estuvieron por un largo tiempo dentro del rito. Las personas del pequeño pueblo estaban consternadas por este suceso y todos rogaban a lo que creían para que le diera la sabiduría a Isabela de poder ayudar a Rosa, pero sobre todo al pueblo, pues en el fondo sabían que si una chica inocente como ella pudo ser poseída, ¿qué les esperaba a los demás? Fue un suceso muy épico en aquel pueblo, pues aunque estaban familiarizados con la santería, era la primera vez que se llevaba a cabo un rito así tan público. Isabela les pedía que dieran sus buenas vibras de corazón para poder ayudar a Rosa y alejar el mal que acechaba al pueblo. Isabela cayó de rodillas al lado de Rosa. En ese momento entró en un largo trance, mientras sus ayudantes seguían realizando lo que a ellos les competía, que era avivar las brasas y no dejarlas que se apagaran, seguir regando hierbas e incienso, y cuando ella lo pedía, rociarla con aguardiente. Rosa seguía semi-inconsciente acostada. Por ratos volvía a hablar en lenguas extrañas y emitía sonidos comparados con arpías gritando. Reía muy fuerte y rugía ferozmente cada que Isabela pronunciaba esos cánticos. La única luz que estaba sobre ellos era la luna y las brasas al rojo vivo. En el humo que expedían se lograban formar figuras que extrañamente desaparecían con la brisa del mar. Por momentos, Isabela se miraba desfallecer, pero ella seguía dando batalla de la mano de sus orishas, a pesar de no estar haciendo calor. Es más, el aire proveniente del mar era frío, más frío de lo normal. Isabela escurría en sudor, hasta se le notaba en su túnica blanca que estaba empapada. Asimismo Rosa, el sudor ya había marcado su figura en el tapete. Por ratos entraba en sí, lloraba y pedía ayuda a gritos, decía que sentía que la quemaban por dentro, buscaba a don Nicanor para que se la llevara de ahí, pero cuando Isabela trataba de hablar con ella, de inmediato el espíritu maligno no dejaba que ésta le hablara. Él seguía con burlas y maltrato al alma de Rosa, pero Isabela no se dejaba. De nuevo comenzaba a predicar aquellas palabras que parecía que le hacían tanto daño al espíritu. Se detuvo por un rato para tomar un breve descanso, ya que decía que sentía que su fuerza vital estaba también siendo consumida. Estaba muy preocupada, pues todo lo que hacía pareciera que no daba ningún resultado y el espíritu del mar cobraba más fuerza. Hasta pensó que había sido un error el haber hecho el rito a la orilla del mar.
pero así dictaban algunas de las creencias de su religión. Nicanor se acercó a ella, e Isabela sintió un fuerte estremecimiento, sintió una fuerza mala dentro de él. Le dijo a una de sus ayudantes que lo sentara y limpiara con coco y puro. Se fue acercando Isabela hasta Nicanor y le preguntó que si todo estaba bien. Este solo la miraba muy desconcertado, pues no sabía a qué se refería, ya que pues no estaba bien, pues tenía afligido el corazón de ver a su hija ahí tendida. Pero Isabela, al tener tanta experiencia, tomó las manos de Nicanor y de nuevo desfalleció. Al regresar en sí le dijo que había hecho mal en hacer eso. Varios de los presentes se quedaron mirando el uno al otro, sin saber por qué Isabela decía eso, pero pronto se aclararía todo, ya que Isabela le dijo gritando a Nicanor: «Tú le ofreciste algo a los espíritus del mar, para que te fuera bien en la pesca», y él contestó que sus ofrendas normales de toda la vida, así como sus ancestros lo hacían. Pero Isabela le interrumpió: «¿Qué más dijiste?», y él contestó: «Pues que ofrecía todo lo que tengo desde el fondo de mi corazón para salir de esta miseria». Isabela se tapó la cara con las manos. Le dijo: «Ahí está, sin querer ofreciste a tu hija, que es lo único que tienes. Por eso se apoderó de ella este espíritu, pues está reclamando lo que tú le diste. Pero ya sé cómo lo puedo contrarrestar, pero sí tienes que pagarle tarde o temprano». Ahí todos entendieron que sería un alma por otra, y Nicanor aceptó, pues por su descuido su hija estaba en un gran peligro, así que decidió que él sería la ofrenda al espíritu del mar. Isabela se puso manos a la obra y comenzó con un nuevo rito. La noche ya iba muy avanzada. De repente, un viento cálido y reconfortante sopló desde el mar, llevando consigo la energía de los orishas. Isabela levantó los brazos al cielo, invocando la protección de Oshun, la diosa del amor y la curación, y de Obatalá, el creador del universo. Con una voz poderosa y llena de convicción, Isabela recitó palabras antiguas en honor a los orishas, pidiendo su intervención divina para liberar a Rosa del mal que la quejaba. El tiempo parecía detenerse mientras la magia de la santería envolvía a todos los presentes en un halo de esperanza y de fe. Finalmente, cuando el ritual llegó a su clímax, un destello de luz dorada iluminó el cielo nocturno, reflejándose en las aguas tranquilas del mar. Rosa abrió los ojos lentamente. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de gratitud y asombro. La enfermedad que la había consumido durante estos días había desaparecido, reemplazada por una sensación de bienestar y renovación. Los lugareños estaban muy contentos, pero a la vez sabían el destino que la guardaba Nicanor. Reconocieron el milagro que acababan de presenciar. Isabela fue rodeada por la comunidad, honrada como una santera de gran poder y compasión. Desde ese día la historia del milagro de la santería se extendió por toda la región, inspirando a aquellos que buscaban ayuda y consuelo en momentos de necesidad. Rosa, ahora curada gracias a la intervención divina, lleva consigo el recuerdo de aquella noche como un testimonio de la fuerza y la esperanza que reside en las antiguas tradiciones espirituales. Todos sabían que con el tiempo Nicanor sufriría lo mismo, pero Isabela juró que se prepararía y empezaría con los trabajos de sanación para él, ya que no era culpable y era una buena persona. Esa noche fue una experiencia muy compleja. Estábamos sitiados por varias entidades y solo contábamos con las protecciones. Creo que será difícil salir de aquí, ya que todo está muy tenso. Esta es de mis primeras experiencias en el Palomayombe y quiero compartirla con ustedes. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Rito de Palomayombe. Hola, mi nombre es Juana y toda mi familia desde que tengo uso de razón tiene la religión del Palomayombe. Así que yo crecí y me desarrollé dentro de la misma. Desde muy niña me fui familiarizando y realmente todo lo que pasa o llega a pasar para mí es de lo más normal. Sé que hay muchas cosas que me sorprenden aún, pero ahora les quiero contar algo que me pasó cuando tenía 24 años. En esa ocasión, mi madrina nos llevó a un cerro en donde íbamos a dejar prenda para las diferentes deidades. Éramos aproximadamente unas 40 personas. El camino fue muy ligero, pero al llegar a la punta de aquel cerro, había un estanque que estaba muy bonito.
pero la madrina nos dijo muy claramente que íbamos a ofrecer prenda y que no quería que nos dispersáramos solos por ahí, y menos que fuéramos al estanque. Todo corría con normalidad. Empezaron los toques de cajón, y recuerdo claramente que yo en ese tiempo tenía prohibido montar a mi Egun, y esto era por situaciones que prefiero no comentar. Pero bueno, yo estaba ahí como apoyo, ya que muchos de los que iban sí lo iban a hacer. Así que se empezó a realizar el ritual, en donde ya los que estaban listos hicieron sus montas y los demás estábamos vigilantes. Yo jamás había visto a una bruja, y recuerdo muy bien que mi mamá me dijo: «Mira, hija, cómo salen las bolas de fuego», y se escuchaban unos lamentos muy agudos, como si fuera un perro chillando de dolor o algo parecido. Como a las 2 horas de que habíamos llegado, realmente no sé de dónde, pero salieron 3 señoras con vestidos negros. Ellas se acercaron a la madrina y le dijeron que cuál era la razón por la que estábamos ahí y a qué nos dedicábamos. La madrina les explicó al ritual al que íbamos y les dijo que no queríamos problemas. Estas solo nos dijeron que si no nos metíamos en su camino, ellas no se meterían en el nuestro. Se retiraron y perdimos su rastro entre los árboles. La madrina nos dijo que no nos preocupáramos y que continuáramos. Por un rato los toques de cajón pararon y hacíamos lo que la madrina nos decía, como alimentar a los guerreros y cosas por el estilo. Pero en el segundo toque, de pronto me empecé a sentir demasiado rara. De repente, era como si me hubieran dejado sola. No veía a nadie a mi alrededor, solo veía borroso y me sentía bastante mareada. De repente empecé a escuchar pequeñas risas y no distinguía de dónde venían. Comencé a caminar hacia unos árboles que estaban muy altos. Estaba muy oscuro y había mucha maleza. Entonces fue cuando empecé a ver unos duendecitos. Estas pequeñas personas estaban muy feas. Tenían mucha tierra en la cara y en la ropa, largas barbas negras muy feas, ojos saltones, como de color violeta. El pelo lo tenían largo y enmarañado. En sus pequeñas manos le salían unas garritas de color negro, y recuerdo que su olor era como madera podrida. Me llamaban, y a pesar de que me daba miedo, una fuerza que no sé cómo describirles me llevaba hacia ellos. Caminaba sin voluntad propia, y a cada paso que daba me consumía más el miedo. Aparte yo volteaba a todos lados y no veía a nadie. Sentí que caminé cerca de 1 hora, cuando de repente me encontraba en la orilla del lago. Ahí me detuvieron. El agua era cristalina y se veía infinidad de dinero. Yo me quedé perpleja y los duendes me dijeron que me metiera al lago y que todo lo que tomara era mío. De hecho, uno de ellos tomó mi mano y me jalaba hacia el lago. Por más que me quería resistir y que mi mente me decía que no diera un paso más, mi cuerpo se resistía. Seguía dando pasos. En serio que hasta me deslumbraba el cómo se veía todo ese dinero. Sentí un fuerte jalón hacia atrás y no veía a nadie. Solo a lo lejos escuchaba voces muy bajitas que gritaban: «Acá está». De pronto más voces y cómo me agitaban de los hombros. En cuestión de minutos volví en sí y todo me giraba. Sentí un mareo como jamás lo había sentido. Vomité inmediatamente. Varios me empezaron a preguntar si estaba bien. Llegó la madrina y me regañó. Todavía no sabía qué estaba pasando. Me llevaron hasta donde estaban las fogatas. Me sentaron en un bote y la madrina me empezó a echar una loción y a ponerme un incienso de palo santo para que se fueran las energías negativas. Después de un rato que regresé bien de aquel trance, le pregunté a mi mamá qué había pasado. Ella me explicó que de pronto ya no me vieron y que algunos me empezaron a buscar y que como a los 5 minutos me encontraron a punto de entrar en el lago y que mi cara estaba totalmente cambiada, que por más que me hablaban no les hacía caso y quería seguir adelante para meterme, hasta que llegó la madrina y me sacó del trance. También me dijo mi madre que la madrina les dijo que si yo hubiera entrado en el lago, ya nadie me hubiera encontrado, ya que así son las mañas de esos seres oscuros para llevarte, porque se alimentan de tu alma. Me saqué mucho de onda, porque entendí que en ese momento pude haber muerto. Seguimos con los rituales, pero de nuevo es extraño sentir, pero solo me senté de nuevo en el bote, y ahora jalé a mi mamá. Le alcancé a decir: «Ayúdame». Volví a ver todo como si estuviera sola. En el cielo se veían bolas de fuego gigantes, y sacaban mucho humo totalmente negro. Se escuchaban risas que venían desde lo más profundo del bosque. Me volví a parar y caminé.
A lo lejos, vi a un grupo de señoras de diferentes edades. Ellas estaban en un círculo y en medio de una gran fogata. Hacían un tipo de rezos que jamás había escuchado. Eran como pedimentos. Había en medio una muchacha casi desnuda, con una bata blanca, pero se le transparentaba todo. Ahí sí no me acerqué y no me habían visto. Entonces sacaron una gallina y la degollaron. Virtieron la sangre en la chica. En medio de todo, se apareció una extraña figura. No se distinguía bien por todo el humo que había, pero se me empezó a erizar la piel. El miedo corría por mis venas, ya que en el fondo sabía que le estaban ofreciendo a la chica al diablo. En medio de todo el alboroto, se empezaron a escuchar ruidos, así como que se acercaban, y una parte de mí descansó, porque pensé que me venían a sacar del trance, pero esta vez era la madrina la que iba caminando sigilosamente hacia aquella hoguera de brujas. Entonces la jalé y le empecé a hablar, pero no me hacía caso. La jalé fuertemente, porque también empezaba a decir aquellos rezos que repetían las brujas una y otra vez. La madrina estaba como ida, y por más que la jalaba, no regresaba en sí. Entonces la tuve que jalar con todas mis fuerzas hasta que cayó de sentón y me le puse encima. De nuevo sentí cómo me sangoloteaban y desperté, pero estaba ahí sentada, ahí mismo donde me había quedado. La madrina estaba entre una bola de los hermanos que trataban de regresarla, pero no respondía. Me arrodillé a su lado y le empecé a hablar por su nombre y nada, hasta que llegó su esposo y con su experiencia logró sacarla de aquel trance. Gran parte de la noche pasó así, posesión tras posesión. Cuando ya eran entradas las 3 de la mañana, sentí un fuerte golpe en el pecho, así como si algo o alguien invisible hubiera arremetido en mi contra, y caí al suelo, apretando mi pecho con mis manos y abrazándome a mí misma. De repente, vi una sombra que se alejaba de mí caminando lentamente. Estoy segura que era la misma que había visto en mi visión con las brujas. El padrino nos empezó a jalar en un círculo muy pegados y varios de los hermanos todavía estaban montando, así que era muy difícil tener el control de la situación. La madrina por lapsos también era poseída, pero fue ahí cuando el padrino nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque no eran nuestros muertos los que estaban tomando posesión, sino otro tipo de espíritus o demonios, y creía que era por el aquelarre que tenían las brujas en ese mismo cerro. Pero también nosotros teníamos que terminar con lo que empezamos. Había un perro que nos había seguido, que nos salió a medio cerro, quién sabe de dónde, y cuando llegamos se puso al lado de una de las ofrendas y de ahí no se movió. Pero mi mamá decía que era un señor muy feo que estaba ahí sentado. Entonces yo estaba bien espantada, porque estábamos completamente rodeados de brujas, nahuales y demonios, y todavía faltaban algunas horas para retirarnos. Los padrinos empezaron a hacer todo tipo de protecciones, y los que no estábamos en trance, ayudábamos a que nadie se saliera del círculo de protección. Y créanme que por todos lados se veían sombras muy demoníacas, se oían lamentos muy desgarradores, y fuertes ráfagas de viento azotaban el lugar donde estábamos. Todavía perdí la noción otra vez, pero solo me vi en un lugar muy oscuro, y caminaba, pero no había nada, era como un vacío. Ya cuando por fin terminaron todos del ritual, empezamos a recoger todo y comenzamos con la bajada del cerro. Mi mamá decía que nos venía siguiendo el señor ese que estaba al lado de la prenda, el que decían los padrinos que era un nahual, y cuando volteábamos solo estaba el perro siguiéndonos a una distancia considerable. La madrina todavía fue poseída en varias ocasiones y decía que las brujas nos estaban acosando. A mí, cada paso que daba, se me doblaban las piernas y no tenía fuerza para continuar. Entre varios hermanos me fueron ayudando, pero por momentos me daban pequeños desmayos, y eso sin contar a todos los hermanos que les pasaron cosas iguales o muy parecidas. La verdad, bajamos muy desgastados, tanto energética, física y mentalmente. Ya en las faldas del cerro, estaban ahí paradas las 3 señoras que nos habían ido a ver. La madrina solo les dijo que íbamos de paso y que ya nos íbamos, que todos en paz. Llegamos a los carros y de ahí no supe nada hasta que nos pasaron a dejar a mi casa. Varios días estuve teniendo muchas pesadillas y sueños de todo lo que había pasado, y tenía una especie de miedo de estar sola y a oscuras. Hasta quedarme en casa me daba mucho miedo, en serio que parecía niña. Fue una experiencia de mucho miedo, y que en estudios superiores de análisis con los hermanos nos dejó buenas enseñanzas,
de que hay cosas malas en todo nuestro entorno y que la fuerza está en cuidarnos los unos a los otros. Esta fue de mis primeras experiencias con el Palo Mayombe. Espero les sirvan y les haya gustado mi relato. Solo andaba de parranda despilfarrando el dinero y haciendo lo que quería. Alguien de mi familia me quiso escarmentar haciéndome un trabajo para que dejara la fiesta, pero todo esto salió muy mal. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Le regresé la brujería. Soy Alex y provengo de una familia de clase media. Mis padres me dieron estudios y yo los aproveché al máximo. Me gradué y comencé a ejercer. Tengo una licenciatura en contabilidad, pero desde que estaba en el medio superior, descubrí que lo que realmente me gustaba era la fiesta. Me comencé a descarriar un poco, pero rápido mi padre me regresó a la línea y me prometí que cuando terminara la escuela me iba a dar una buena vida. Así lo comencé a hacer. Lo primero fue juntar dinero para salir de la casa de mis padres. Renté un depa, no muy grande, pero sí muy acogedor. Después me compré ropa y algunos electrodomésticos que se necesitaban. Mis papás no me pedían nada, pero la familia en las reuniones siempre los cuestionaban del por qué yo no los ayudaba. Mi papá les contestaba sabiamente que él me dio estudios para que yo fuera alguien en la vida, no para mantenerlos. Mi papá ahorita tiene una muy buena pensión de gobierno, pero había una tía, hermana de mi papá, que era la que nunca perdía la oportunidad para estarlos fregando con lo mismo, y aparte a mí me decía que le prestara dinero o que ayudara a sus hijos porque era madre soltera, pero en realidad todos sabíamos que el papá de mis primos les daba una buena cantidad de pensión, y como yo siempre le decía que no tenía dinero, más agarraba odio en mi contra. Entonces se desquitaba tratando de poner a mis padres en mi contra. Como les dije en un principio, sí me gustaba mucho la fiesta, los tragos y las mujeres, pero también mis padres me enseñaron a ser responsable. Jamás he llegado al trabajo con aliento alcohólico, solo salgo de fiesta los fines de semana, y no crean que solo en eso me gasto mi dinero, pues pago renta, servicios y mi manutención. No siempre, pero de vez en cuando le compro ropa o cosillas a mis padres, ya que ellos me regañan cuando intento comprar despensa o algo. Por eso, mejor les llevo ropa o los invito a comer. Pero Elsa, mi tía, no sabe ya cómo hacer que mis padres estén en mi contra. Hasta ha inventado infinidad de cosas. No sé de dónde saca tanta información sobre mí, qué hago y a dónde voy, que cuando salgo de fiesta, al otro día a primera hora ya lo saben mis padres. Poco a poco los empezó a convencer de que ya no podía dejar el alcohol y que mis parrandas estaban acabando conmigo y lo que ganaba. Y más, porque una vez al salir del trabajo en viernes, se me cayó mi cartera con una buena suma que tenía para pagar la renta y algunas otras cosas. Entonces, cuando le pedí ayuda a mi padre, él le creyó más a Elsa, pensando que me gasté el dinero en parranda y mujeres. No me negó el dinero, pero desde ahí su confianza empezó a caer, hasta llegar el momento que me hablaban a cada rato los fines de semana para saber en dónde y con quién estaba, y sobre todo si estaba tomando. Yo le pedí a mis padres de la manera más respetuosa del mundo que me dejaran hacer mi vida, que por eso me salí de su casa. Pero ellos me respondieron que si no me alivianaba me iban a mandar a un anexo, que al fin mi tía ya les había encontrado algunos en internet, y fue ahí donde me di cuenta que Elsa ya los tenía comiendo de su mano. A mí me molestó mucho que todo esto estuviera pasando, de tener una muy buena relación con mis padres, hasta llegar al punto de vigilarme todo el tiempo. Me alejé de ellos bastante, y fue ahí donde conocí a una chica muy bella y muy buena onda, que se llama Arlette. De hecho, cuando empecé a salir con ella, comenzábamos a salir a fiestas y todo eso, pero ella me decía que habían más cosas, por lo que íbamos al cine, o de plano no salíamos, nos quedábamos en mi casa viendo televisión o cenando, pero por su parte, Elsa le seguía metiendo cosas a mis padres en la cabeza, hasta que un día me comencé a sentir mal, me daban muchas náuseas, todo a mi alrededor se ponía con muchas malas vibras, yo siempre estaba mal del estómago, y Arlette me dijo que me haría una limpia, ya que una de sus amigas se dedicaba a curar trabajos de brujería, y bueno, también los hacía. En un principio, le dije que era una tontería, que iría al doctor, pero ella me dijo que la dejara probar. Me limpió con un huevo y salió muy brumoso. Obviamente yo no sabía nada de eso, sí había escuchado, pero no era algo que me interesara. Ella le mandó la foto a Gaby, su amiga, le dijo
que me llevara, porque se daba cuenta de que me estaban trabajando. La verdad me convenció muy rápido y fuimos a verla. Gaby nos invitó a pasar a un cuarto en donde tenía una mesa redonda. Ahí tiraba las cartas del tarot. Me puso una vela naranja en las manos e hizo una oración. Después me limpió con ella y la prendió sobre papel aluminio. Al empezar a leer las cartas, de inmediato me salió el daño que me estaban causando. Me dijo que era un trabajo de sumisión y me preguntó que si sabía de alguien que me quisiera hacer algún mal. De inmediato pensé en Elsa, y antes de decirle, salió una mujer en las cartas. Cuando me la describió ya no tuve dudas. También me dijo que estaba envenenando a mis padres, que le salían mentiras, engaños, y hasta me dijo que mis padres sabían de lo que me estaban haciendo. También me leyó la cera que quedó de la vela que había prendido. Salió lo mismo, más otro trabajo de desalación. Este me lo hizo por la envidia que me tenía, ya que sus hijos no hacían nada, y pues yo ya me había independizado, tenía buen trabajo y ganaba muy bien. Gaby me dijo que había recurrido a ella muy a tiempo, pues los trabajos apenas los estaban comenzando y no tenían tanta fuerza. Es más, la salación sentía que apenas la estaban haciendo, ya que en el trabajo estaba bien, pero me tenía que curar y proteger lo más rápido posible. Me pidió velas de varios colores, algunos listones, hierbas y varias cosas más, con las que empezaré a revertir esa brujería que me hizo mi tía. Me citó en varias ocasiones, y Arlette siempre estaba ahí conmigo. Lo que sí es que el estómago no lo aguantaba, me dolía, y siempre tenía la sensación de querer ir al baño, esos cólicos que te dan cuando tienes diarrea, pero no hacía nada. Me recomendó ir al médico. El doctor me dijo que me harían estudios, pero que lo más seguro es que tuviera colitis. Me quitó varios alimentos, el alcohol y el cigarro. Así lo seguí al pie de la letra. También todo lo que me decía Gaby, ya que me mandaba a hacer baños de asiento. Ella me limpiaba con hierbas y las velas las tenía que prender en cada rincón de mi habitación. Ponía pedacitos de copal en una cazuelita de barro y los prendía para quitarme las malas energías de la salación. Yo me sentía mal, pero cuando empezaba Gaby, siempre tenía frío. Un frío tan intenso que hasta mi novia me decía que inventaba las cosas, pero hasta temblaba. Sentía que los huesos me dolían. En ocasiones sentía que no podía abrir la boca, y menos hablar, pues se me trababa la quijada. Sentía horrible. Hablaba con Arlette y le decía que sentía que no estaban funcionando los trabajos de Gaby, pero ella me decía que tuviera mucha fe y no me dejara de caer. Gaby nos explicó que lo más seguro que él, al ver que no estaba funcionando la brujería, pediría trabajos más fuertes, y me recomendó evitar a mis padres y la familia, que nadie supiera que ella me estaba ayudando con esa brujería, porque eso nos podía perjudicar. Esto que les cuento fue muy largo y tedioso. No crean que es de un día para otro. Sí me alejé totalmente de mi familia por más de 1 año y medio, mientras Gaby seguía trabajando conmigo. La verdad, poco a poco todo lo que sentía se me fue quitando. En el trabajo me iba muy bien, y la relación con Arlette estaba de lo mejor, hasta que me dijo Gaby que por ley cósmica, todo lo que hace se te regresa, sea bueno o malo. Pero ella podía hacer que se le regresara el doble el mal que me había hecho mi tía. En un principio le dije que no valía la pena, pero después de que volvió a ver a mis padres y me trataron tan mal, me dio mucho coraje, sobre todo porque sabía que Elsa los había envenenado en mi contra. Así que hablé con Gaby y le dije que sí hiciera el trabajo de rebote que me había dicho. Me pidió algunos materiales para hacernos unas protecciones para Arlette, para mis padres y para mí. Todo se los llevé y empezó a trabajarlo. Yo por mi parte busqué más y más a mis padres. Ellos fueron cediendo, y más cuando conocieron a Arlette, ya que ella les platicó lo que realmente hacíamos en nuestros tiempos libres. Les explicó que el que me gustara la fiesta no era motivo para que me quisieran meter a un anexo. Les dijo que casi ya ni salíamos. Ellos empezaron a abrir, y más cuando les dije que ya sabía que Elsa me había hecho un trabajo para fregarme. Mi madre me dijo exaltada: «No, hijo, ¿cómo crees? Ella nos dijo que era un trabajo para que te alejaras de los vicios». Y fue ahí donde aclaramos todo. Yo les expliqué por lo que había pasado. Al principio estaban muy incrédulos. De hecho, hasta mi padre me dijo que cómo creía eso. Pero cuando Arlette les empezó a explicar lo que hacía Gaby, ellos se quedaron muy pensativos. Ya solo les dijo que ellos se darían cuenta de cómo son esas cosas de la brujería, y que hay gente como Elsa que lo utilizan para fregar a la gente. Empezamos a frecuentar más a mis padres, y en una ocasión que estábamos en la sala, llegó Elsa. Se miraba totalmente demacrada y le pidió a mi padre hablar a solas, pero antes se me quedó viendo con mucha ansiedad y me dijo: «Hola, Alex, te ves muy bien».
Yo la miraba fijamente, me daba tanto coraje, y sé que estaba sorprendida de verme ahí junto a mis padres, pero sobre todo, que yo estuviera bien. De inmediato le contesté: ¿qué te sorprende? ¿El que esté aquí con mis padres o el que no funcionaron las porquerías que me mandaste a hacer? Ella solo se me quedaba viendo y se le ponían los ojos cristalinos. Me respondió que no sabía de qué estaba hablando. Me reí y volteé la mirada. Me quedé muy sorprendido, pues los estragos del trabajo de rebote ya estaban causando efectos en ella. Fue a pedirle ayuda económica a mi padre, pues para esos momentos mis primos ya no estudiaban, eran muy rebeldes y su padre les quitó la pensión. Y ahora ella, como decía y se quejaba antes, no tenía dinero ni para comer. Mi padre le empezó a ayudar, y la verdad, no me alegra esto. No pregunto mucho por ella cuando visito a mis padres. Solo me dedico a mis asuntos y a tratar de estar bien con la nueva familia que busco formar con Arlette. Pero pienso que obtuvo su merecido por querer afectarme solo porque no le caía bien o por la envidia que sentía por mí. No sé qué me pasa. De pronto todo lo que tenía se ha esfumado. Jamás había tenido una mala racha así tan feo. Creo que me están haciendo brujería. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta La brujería de mi socia. Soy Marlene. Esto es lo que me pasó y me gustaría compartirlo con todos ustedes para que se cuiden y no caigan en estas situaciones. Desde niña fue mi deseo tener un negocio propio. Me dediqué al estilismo, estudié muchos cursos y anduve trabajando en muchas estéticas, queriendo juntar dinero para poner mi propio local. Agarré mucha experiencia. Aparte, siempre me estaba actualizando y, para ser sincera, si el negocio no es tuyo, no es un trabajo tan bien pagado. En aquellos años me encontré a Clara, una amiga que conocía desde la secundaria, y da la casualidad de que ella también había estudiado lo mismo. Teníamos los mismos sueños, platicamos por mucho rato en una reunión de amigos y quedamos en asociarnos. Yo pensé que era una plática entre copas, pero no, ella se lo tomó muy en serio. A los pocos días me llamó y fuimos a tomar un café el fin de semana. Me presentó su proyecto y la verdad era buenísimo. Yo también le compartí el mío, aunque con algunas reservas, ya que la verdad yo no tenía pensado en asociarme con alguien. Por semanas me buscó y dábamos ideas, agrandábamos ese sueño, pero le dije que teníamos que ser realistas, ya que un gran salón con spa, como lo teníamos pensado, saldría bastante caro, y para ser verdad, no contábamos ni siquiera con el 10% de lo que se necesitaba entre las dos. En ese momento yo lo miré imposible, pero siempre he dicho que por algo pasan las cosas. A las semanas, mi jefa habló conmigo, me dijo que ya estaba agotada y que le había brotado la hipertensión, que le dijo el doctor que era por estrés y por no cuidar su alimentación. Entre las recomendaciones fue que se fuera a vivir a nivel del mar para que no le siguiera afectando más la altura de la Ciudad de México, y ella, al tener una hermana en Colima, decidió trasladar para allá su negocio, así que había la posibilidad de que me traspasara la estética. Me puso la suma que pretendía sobre la mesa. Yo sabía que era muy buena oportunidad, ya que estaba muy bien aclientado. Yo tenía más de 2 años y siempre teníamos mucho trabajo. Aparte, la mayoría de la gente me conocía y confiaba en mí para encargarme de su cabello, así que emocionada le dije a mi marido. Le expuse el potencial que tenía ese negocio. Él quedó encantado, ya que siempre estaba ahorrando para ayudarme a cumplir mi sueño, pero la verdad, no conseguíamos todo el dinero que pedía, así que platiqué seriamente con mi esposo. Le dije de la posibilidad de asociarme con Clara. Él aceptó y de inmediato la llamé y ella me fue a ver. Le dije que si tenía la intención de entrar al negocio, tendríamos que poner el dinero en partes iguales. Hablamos y quedamos que en 15 días teníamos el dinero para hacer el traspaso. Yo, por mi parte, mi marido pidió un préstamo en su trabajo y ya completamos. Clara, hasta el día de hoy, no sé de dónde consiguió, pero cuando había que llevar el dinero, ahí lo tenía. Por fin mi sueño se estaba cumpliendo. Bueno, el de las dos. Estábamos tan contentas que esa felicidad queríamos que durara para siempre. Comenzamos a trabajar con todo el ánimo, y siendo sincera,
Yo estaba mucho más avanzada que Clara, pero bueno, ese no era impedimento, ya que yo le podía enseñar y también tomaríamos más cursos de actualizaciones. La clientela empezó a crecer mucho y muy rápido. Cuando se desocupó el local de al lado, hablamos con el dueño para que también nos lo rentara y nos expandimos. Ahí sí ya le dimos forma a una sala de belleza con todos sus servicios, masajes, mascarillas, tintes, uñas, bueno, todo lo que estaba en nuestro rubro. Hicimos un ambiente muy bonito, a las clientas las consentíamos. Mientras esperaban, les invitábamos café o té para que se sintieran muy a gusto. Obviamente contratamos más personal, ya que entre las dos no nos dábamos abasto, pero siempre tratábamos de estar presentes en todos los trabajos que se hacían. Ese era nuestro sello. Pero después de un tiempo, a Clara se le empezó a subir y me pidió que por lo menos los trabajos que hacíamos nosotras los hiciéramos bajo citas más estrictas, ya que eran muy cansados y quedaba exhausta. Yo me reí creyendo que bromeaba, pero no, estaba hablando en serio. Le dije que estaba loca. Dejó de actualizarse porque decía que ya se las sabía de todas, pero ese fue su talón de Aquiles, pues al hacer mal algunos trabajos fue perdiendo clientas. Cuando regresaban, no quería que Clara las atendiera, y en su soberbia ella decía que las clientas se lo perdían. Desgraciadamente, la voz se fue esparciendo, y la mayoría que nos visitaba esperaba que yo me desocupara para ser atendidas, o en su defecto alguna de las chicas que contratamos. Eso le pegaba en el ego y se molestaba muchísimo. Hablé con ella muchas veces, pero casi me decía que ella era una estilista profesional, hasta que llegó el momento en que no nos soportábamos. Clara me dijo que quería romper la sociedad, ya que le habían ofrecido un trabajo muy bien pagado en una televisora. Todavía hablamos y le dije que si estaba segura, y como desde el principio todo fue legal, hicieron la evaluación de lo que valía nuestro salón, y sí había aumentado muchísimo su valor, así que fue una muy importante suma. Pero por suerte, siempre he ahorrado y se lo pagué sin problemas. Quedamos muy bien y nos seguimos frecuentando, pero ya su presencia era muy desagradable, pues se le subió por completo. Cuando estábamos en algún restaurante, trataba muy mal a la gente que nos atendía. Bueno, más bien a todo el mundo nos miraba con desprecio. Así que poco a poco nos fuimos apartando, hasta que ya nuestra comunicación fue nula. Pasó cerca de 2 años y a mí me iba muy bien. Ya estábamos pensando en expandirnos a algún lugar más grande y con más comodidades. Ya con mi esposo pensábamos en ampliar nuestra familia teniendo un hijo, y quedé embarazada. Al saberlo, fue uno de los días más felices de mi vida. Mi esposo me decía que me miraba radiante y yo me sentía muy bien. Clara me buscó en el salón y platicamos por largo rato. Me dijo que la habían despedido, pues se equivocó varias veces y todavía ella decía que no sabía nada de moda. Y como siempre fue muy gastalona y más con el estilo de vida que llevaba, ya no tenía dinero. Le pregunté por lo que le había pagado por su parte del salón y según ella, dijo que lo tenía invertido, pero que era 2 años y que en ese tiempo no podía tocar nada hasta que concluyera la inversión. Y fue ahí donde yo me sentí incómoda, pues no me pidió, me exigió que volviéramos a ser socias en el salón. Le dije que sí, pero que la inversión era de mucho dinero. Sentí que se molestó un poco y me dijo: «Ay, Marlene, ya te dije que el dinero lo tengo invertido en el banco, pero te puedo ir pagando con las ganancias». Yo le dije que así no funcionaban las sociedades, que si quería, le podía dar empleo y pagarle, porque si quería una sociedad, me tendría que comprar la mitad del negocio, así como lo hice yo en su tiempo. Se puso furiosa y me dijo: «¿Cómo es posible que siendo tu amiga me quieras tener como una trabajadora? A mí, una reconocida estilista que estuvo en una televisora», y no sé qué cuántas cosas más me decía. Lo único que sé es que salió maldiciéndome furiosa. Le platiqué a mi esposo y me dijo que no quería que la volviera a recibir. Pasaron cerca de 3 meses en los que todo iba bien, ya se me notaba mi pancita, pero en el negocio empezaron a aparecer muchas hormigas y cucarachas. Yo me sentía desconcertada, pues tenía años ahí y jamás tuvimos una plaga. Contraté unos fumigadores y por primera vez el salón se cerró por casi una semana. Obviamente, la mayoría de las citas las recorrimos y no hubo problema, pero algunas se fueron con la competencia. Lo entendí muy bien, pero eso fue el parteaguas para el inicio de la decadencia de mi salón de belleza.
pues yo y las chicas no hacíamos bien los trabajos y en varias ocasiones les tuve que pagar a las clientas para que no se fueran tan enojadas, pero la gran mayoría no regresó. Aparte, las plagas no cedían. Ya estaba desesperada de tener una agenda llena a atender solo a las personas que iban llegando. Mi embarazo se empezó a complicar y tuve que prescindir de 2 de las chicas que me ayudaban. Nada más me quedó Sandy, la que tenía más tiempo y habíamos hecho una amistad. Ella me dijo que la situación estaba muy complicada. Ella pensaba que algo le habían hecho al negocio y a mí. Yo le pregunté que qué pretendía decir. Ella me dijo que era de la religión de la santería y que en una consulta su padrino le dijo que había un trabajo de brujería en el negocio, pero la verdad no quise creer que fuera por ahí la cosa. Así siguieron pasando los días y mi salud mermaba. Iba al doctor y solo me decía que era por el embarazo, hasta que llegó ese fatídico día en el que me comenzó un sangrado muy fuerte y desgraciadamente no pudieron hacer nada los médicos y perdí a mi bebé. Me sentí morir y de eso se me vino una tremenda depresión. No quería comer ni salir, nada me animaba. Dejé el negocio y se lo traspasé a Sandy. Mi esposo, por más que trataba de consolarme, no podía. Llegué a pesar 36 kilos, estaba en los huesos. Los médicos me decían que tenía que comer porque ya tenía anemia, pero yo me quería dejar morir. Unos meses después llegó Sandy diciéndome que quería cerrar el local, pero lo importante era que quería que le acompañara a ver a su padrino, que por favor no me negara, que le había dicho de nuevo que todo lo que me había pasado era por un fuerte trabajo de brujería. Por días lo consideré, pero en verdad mi cuerpo ya no tenía la fuerza para seguir. Lo único que quería era reunirme con mi hijo, a pesar de las súplicas de mi esposo que intentaba sacarme de ese hoyo, hasta que se hartó y se reunió con Sandy, y entre los dos me llevaron con el padrino Carlos y la yaya Lupe, que tenían su lugar de culto relativamente cerca. Mi esposo entró conmigo, pero enseguida le pidieron dejarnos solos. La yaya me atendió y fue muy directa. Me dijo: este trabajo te está matando, así que tenemos que hacer algo. Me tiró, pidió a sus santos la ayuda necesaria y ellos la dejaron ayudarme. Comenzó haciéndome una limpia con agua de coco, aguardiente y humo de puro. Yo no sentía nada, hasta que me describió la persona que me estaba haciendo daño, la cual era Clara. Sentí un dolor en el corazón indescriptible. La señora Lupe me pidió su nombre completo y su fecha de nacimiento. Al ser mi amiga, obviamente lo sabía. Me pidió varias cosas para poder empezar su trabajo y quitarme este mal. Me dijo que aunque ella no había pedido que perdiera a mi hijo, todo fue a consecuencia del entierro que me hizo. Tenía también una salación, y no solo yo, también el local. Por eso, a pesar de que se lo dejé a Sandy, no le funcionó. Todo eso me lo hizo no solo por envidia, sino por coraje hacia mí, por no dejarla ser de nuevo mi socia. Pero me dijeron tanto la señora Lupe como el padrino Carlos que ellos me ayudarían, que pensara bien qué era lo que quería hacer con Clara, que si quería que le regresara todo al doble. Pero yo no quise, solo les dije que no la quería volver a ver, ni que se metiera más en mi vida. Ellos solo le dieron camino. Cada que me curaban y hacían toques de tambor, yo miraba a mucha gente. Después me dijeron que eran los santos y se impresionaron de cómo yo los podía ver. Los primeros meses de limpia y apertura de caminos, en serio que terminaba exhausta, con muchos mareos y ganas de vomitar. Pero por más mal que me sentía, en esos momentos yo sabía que me estaba sirviendo, pues ya empezaba a hacer cosas por mí misma y ganar peso. Mi esposo estaba muy agradecido y empezó a seguir la religión y yo también. Ahora ya de nuevo estoy empezando un nuevo negocio y aunque me falta mucho para recuperarme por completo, sé que lo lograré. De Clara solo supe que se fue de la ciudad, pues se endeudó con personas equivocadas y la buscaban para cobrar venganza. Gracias a mi esposo Javier, a la yaya Lupe, al padrino Carlos y sobre todo a Sandy, que me llevó con ellos, porque si no hubiera sido así, yo no estaría aquí para relatarles mi historia. La noche avanzaba y yo estaba sin poder conciliar el sueño. Ya tenía varios días así, desde que tomé ese pequeño amuleto. Por tomar esa pequeña cosa, se me pegó una brujería. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir.
La voz del oculto les presenta: por robar, una brujería casi acaba conmigo. Ese día llegué con mi hermano y decidimos entrar en aquella casa que estaba abandonada, pero para nuestra mala fortuna, ahí vivía una viejecita, a la cual asustamos mucho cuando irrumpimos en su casa. Ella tenía muchas cosas viejas, cuadros, muebles, pinturas y además cosas muy extrañas, figuras de demonios y muertos. Ella primero se puso a gritar cuando entramos. Enseguida nos empezamos a disculpar, diciéndole que pensamos que era una casa abandonada. Ella poco a poco se fue calmando y nos dijo que no había problema, que no llamaría a la policía si la ayudábamos por unos días en su casa. La verdad, a mí me daba mucho miedo estar ahí, pero con tal de que no dijera nada, accedimos a ayudarle por unos días. De día la casa no se veía tan tétrica, pero llegando la noche, parecía que era otra cosa. Así estuvimos una semana, y nos dijo que lo único que nos pedía era que no sacáramos nada de su casa. A mí se me hizo muy fácil agarrar un pequeño collar que tenía una piedra morada, que a mi punto de vista era eso, un simple collar. Así pasaron varios días, cuando de pronto en la noche me desperté con una angustia y mucho miedo, pero en realidad no sabía por qué. Cuando dormía, tenía diversas pesadillas, de esas que no te acuerdas que soñaste, pero sabes que fue algo aterrador, ya que días después se empezaban a escuchar lamentos, pero muy profundos, y se escuchaban como con mucho dolor, seguidos de perros ladrando y aullando. Yo lo único que hacía era taparme los oídos y echarme las cobijas encima hasta que pasaba esto. Al platicarle a mi familia, mi madre me dijo que era la Llorona, e hizo que pusiera un vaso con agua debajo de mi cama y que leyera la Biblia, justo en la hoja que la abriera, y que eso me ayudaría para que se me pasara todo el susto. Así lo hice al pie de la letra, pero nada que me ayudaba. Le preguntaba a mi hermano si él no escuchaba nada. Me dijo que no, que él dormía muy bien. Ya estaba bastante desesperado porque tardaba mucho en poder dormir, y cuando lograba hacerlo, las pesadillas eran un sufrimiento. No podía dormir ni estar despierto, no sabía a quién acudir. Mi mamá me llevó con una de mis tías para que me curara de espanto, pero esto hizo que me pasara más seguido. Aparte, en el día ya empezaba a escuchar ruidos por todos lados. Veía sombras que iban y venían, salían y entraban de mi habitación. El problema es que solo yo las podía ver y escuchar. Sentía que eran alucinaciones mías. Cuando me bañaba, inexplicablemente encontraba moretones en todo mi cuerpo, y obviamente no me había pegado ni nada. Si hubiera sido así lo recordaría. Toda la angustia que tenía se fue reflejando en mi desempeño educativo, porque ya tampoco quería ir a la escuela. En los baños siempre me empezaban a jalar la puerta, así como si los quisieran abrir. Salía y no era nadie. Estaba totalmente aterrado. Les platicé a mis amigos y ellos se burlaban de mí. Mi hermano me tomaba por un loco. Él decía que no me sugestionara, que era por lo que nos había dicho la viejita, que por eso estaba así. De repente, empecé a ver una sombra que me vigilaba todo el tiempo. A donde quiera que iba, ahí la veía. Primero solo de reojo, pero con el pasar de los días se manifestaba con más frecuencia, y había ocasiones en las que lo veía a lo lejos muy bien formada. Lo único que sabía es que era enorme. Yo llegué a creer que era un gigante. El miedo corría por mi cuerpo, porque cada vez que esta sombra se acercaba a mí, sentía que se me paralizaba el cuerpo, y pues todo lo demás seguía ahí. Todo el tiempo con miedo y con delirio de persecución. Mi hermano se empezó a preocupar mucho al darse cuenta de que casi no dormía, y que cuando lo hacía, él me decía que me la pasaba quejándome, y llegó a ver cómo sudaba cuando estaba dormido. Además, decía que hablaba mucho, pero que no se me entendía nada. Lo único que decía era que cuando yo me empezaba a quejar, llegaba un olor muy fuerte a flor de cempasúchil, o flores para los muertos como las conocen, pero de ahí en fuera, él no veía ni escuchaba nada de lo que yo sentía y veía. Un día en la recámara, cuando eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada, la temperatura empezó a descender drásticamente. Sentía como el frío intenso empezaba a recorrerme todo el cuerpo. Era esa sombra que me perseguía. Estaba ahí parada frente de mí, a los pies de mi cama. Todo en la habitación se veía completamente oscuro. Ese grito desgarrador se sentía más y más cerca. También las puertas del closet empezaron a vibrar. Los cajones de la cómoda se abrían y cerraban sin motivo alguno. Este ser estaba parado frente a mí sin moverse, viéndome fijamente.
Yo quería gritar, pero ese grito se extinguía en la garganta y no podía salir. Quería jalar las cobijas, pero mi cuerpo no me respondía. Ese frío que se seguía sintiendo me calaba los huesos. Empecé a rezar y toda esa sensación de estar atrapado seguía sintiéndose más fuerte. No podía ni llorar, ni siquiera taparme los ojos con las manos. De repente se sentía un olor a podrido, un olor nauseabundo que se quitaba en cuestión de minutos. Vi el crucifijo que estaba en mi cuarto y para mi sorpresa, este se empezó a mover bruscamente y de repente cayó al piso. Gracias a Dios, mi hermano se paró al baño y se asomó a mi cuarto al escuchar que había ruidos. Al entrar a mi habitación y prender la luz, todo esto se fue como por arte de magia y pude moverme, pude gritar y llorar. Mi hermano me abrazó y me pidió que me calmara. Fue cuando decidimos contarle todo a mis padres, pero todo lo que había pasado. Yo me llevé una regañeza. Mi padre me decía que todo era mi imaginación, que nada de esto era real. Mi madre se notaba bastante preocupada. Me dijo que le mostrara el collar, el cual había robado de la casa de la anciana. Se lo mostré, y todos vieron lo mismo que yo al principio. Solo era un collar, pero mi mamá al tocarlo sintió una angustia que según ella jamás había sentido en su vida. Esa noche ya no pude conciliar el sueño, y sé que mi familia tampoco, ya que estaban bastante preocupados por mí. Al día siguiente, mi mamá decidió llevarme a la iglesia para que le platicáramos al padre y nos dijera qué podríamos hacer. Al llegar, nos dio una bendición. Le platiqué todo lo que me pasaba, todo lo que veía y escuchaba, lo de la sombra y cómo se movían las cosas en mi cuarto, cómo de la nada empezaba a oler a flores y a podrido y se quitaba en un instante. El párroco nos escuchó atentamente. Al finalizar, pidió que le mostráramos el collar. Él no quiso tocarlo. Solo dijo que este podía tener alguna maldición o algún demonio dentro. Así que era muy delicado el trato. Le puso agua bendita e hizo unas oraciones, pero nos advirtió que hay fuerzas del mal muy poderosas y que no sabía si eso ayudaría o empeoraría la situación. Debo confesar que al llegar a la iglesia sentí mucha tranquilidad, una tranquilidad que no tenía en mucho tiempo, de hecho, desde que tomé el collar. Salimos de la iglesia, pero se me volvió a presentar aquella sombra que me acechaba. Entonces me di cuenta de que la bendición no había funcionado. El corazón se me estremeció, pedí ayuda divina para que esto ya no me siguiera pasando. Mi hermano me dijo que por qué no íbamos a la casa de la viejita a ver si ella nos decía algo, pero a mí me daba pánico el saber a qué me estaba enfrentando, y yo respondía que no quería ir. Así siguieron pasando los días, y diario en la madrugada se me presentaba esta sombra en mi habitación, y poco podía hacer ya. Mis padres seguían muy preocupados. Me llevaron con una amiga de ellos que era una especialista paranormal y vidente. Al revisar el collar, dijo que este estaba embrujado y que podía ser un portal al más allá, que nos teníamos que deshacer de él. Así que mi padre me ordenó que fuéramos a la casa de donde lo saqué. Créanme que en verdad sentí un terror el solo pensar volver a pisar aquella casa. Lloraba y le rogaba a mis padres que no me llevaran, pero mi padre me decía que casi me convertí en un hombre y que me comportara como tal. Así que al otro día iríamos a ver a la viejita a la cual le robé el collar. Toda la noche me la pasé en vela por el miedo que no me dejaba dormir. Llegando a la hora maldita, de nuevo todo me empezó a suceder, pero ahora el frío era más intenso. Solo me pegaba en la espalda, sí me podía mover, pero el miedo no me dejaba levantar y correr a la habitación de mis padres. Gracias al cielo, mi hermano entró a la habitación y me dijo que se quedaría conmigo. No dormí esa noche, pero con la compañía de mi hermano ya no se notaban las cosas paranormales. La luz del sol llegó y fuimos con mi padre y mi hermano a la casa de la viejita. Llegamos y estuvimos tocando por un rato y no se veía movimiento alguno. Así que mi papá le dijo a mi hermano que se saltara para que nos abriera la puerta. Grande fue nuestra sorpresa cuando mi hermano abrió la puerta, ya que todo estaba diferente. A mi hermano se le notaba el terror en el rostro. Entramos y también tuvimos que forzar la puerta para ingresar a los cuartos. Mi papá solo se nos quedó viendo, porque en verdad esta casa estaba en total abandono. De nuevo ese frío recorrió todo mi cuerpo. Recorrimos el lugar sin encontrar a nadie. Mi papá estaba muy enojado porque decía que le estábamos tomando el pelo. Todo estaba lleno de polvo. Solo se veía sin polvo y la forma del lugar en donde tomé de aquel amuleto. Yo caí de rodillas llorando porque no me podía explicar cómo era posible que hace unas semanas mi hermano y yo estuvimos haciendo trabajos de limpieza para aquella señora, para que no nos acusara con la policía,
por haber allanado su casa y que ahora estuviera completamente abandonada ya de muchos años. Mi papá nos dijo que nos fuéramos. Al salir, una mujer se nos quedó viendo y nos preguntó que si éramos los dueños, que ella era una vecina. Nos dijo que si ya le íbamos a habitar. Rápidamente mi padre le contestó que no éramos los dueños y le platicó la situación por la cual estábamos ahí. Ella se quedó perpleja y muy asustada. Nos dijo que no era posible, que sí, en efecto, hacía muchos años una señora vivía ahí, la cual se decía que era una bruja, que fue encontrada sin vida. Desde entonces, esa casa estuvo abandonada, ya que se supone que la señora no tenía ningún familiar, pero que mucha gente contaba que la llegaban a ver entrar y salir de la casa, pero para ellos siempre había sido un cuento más de espantos, o que la gente platicaba para que los muchachos no se metieran ahí. Nos platicó que ella sí llegó a cruzar palabra con la señora en algunas ocasiones, pero que la verdad era muy reservada. A mi papá le cambió la cara cuando la vecina nos relató estas historias. Le dijimos lo del collar y esta nos recomendó ponerlo en donde lo habíamos tomado y buscar ayuda de algún vidente o chamán, porque en aquellos tiempos se decía que era una bruja negra, de esas que solo hacen trabajos para arruinar a la gente. Mi papá me dijo que yo tenía que entrar a dejar ese collar de donde lo había agarrado y ellos me acompañaron. Cuando lo iba a dejar, en la casa se empezó a escuchar una voz que nos gritaba desde la parte de arriba: ¿quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieren? Ya lárguense y déjenme tranquila. Al escuchar esto, mi hermano y yo nos quedamos viendo el uno al otro fijamente, porque sabíamos que aquella voz era de la viejita a la cual nos habíamos encontrado ahí. De hecho, mi papá también estaba muy asustado, así que me apuró a dejar ese collar y salimos de ahí a toda prisa. Les juro que cuando salimos, al pie de las escaleras estaba ahí parada la viejita viéndonos, y al lado estaba esa sombra que me acechaba. Recurrimos a la vidente de nuevo, le platicamos todo a la señora Eva, la cual me comenzó a hacer varias limpias, al saber de que la viejita pudo haber sido una poderosa bruja. Esta no dudó que el collar estaba maldito. Las limpias eran extenuantes. Yo pensé que al regresar el collar todo se me quitaría, pero me dijo la señora Eva que nunca es bueno jugar con las cosas de los muertos. Me hizo varios trabajos para quitarme esa atadura que me tenía tan mal, y muchas protecciones, pero aún así me seguía asediando esa sombra, y en mi mente no me podía quitar el rostro de la viejita. Ya pasó casi un año, y aunque tengo mejoras, sé que va a ser muy complicado. Solo le pido a Dios que me ayude a quitarme todo esto por completo. Hay situaciones que no tienen explicación alguna. El salir de la ciudad a un retiro te puede cambiar la vida. Hay gente sin escrúpulos que utilizan a las personas para ofrecerlas en terribles rituales. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: ofrecieron a mi amigo en un ritual. Les relataré lo que me sucedió. Fue algo para lo que no hay comprensión alguna. Varios de mis compañeros de trabajo y yo decidimos salir de fin de semana a una finca que se encuentra en la ciudad de Tamaulipas. La finca estaba en pésimas condiciones, pero era un fin de semana de autodescubrimiento y reencuentro con la naturaleza. Era ofrecida por un chamán y estaba súper bien. Había pequeños temazcales en donde ponían unas hierbas y hacían que te reencontraras contigo mismo. También el chamán te hacía una limpia para que te fuera bien. De hecho, nos convenció porque todo era muy prehispánico. Dentro de mis compañeros de viaje iba Juan, un buen amigo con el cual me llevaba muy bien, y como ninguno de los dos teníamos pareja, decidimos compartir habitación para economizar el viaje. Todo estuvo de maravilla hasta que el sábado por la noche hicieron un ritual a la luz de la fogata, en la cual hacían invocación de los muertos para que guiaran el camino de todos los presentes. Juan quedó impactado. Nos decían que cada quien tendríamos diferentes reacciones. Lo peor fue llegar a la habitación, ya que Juan se miraba con unos ojos como de rabia. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que nada, pero se empezó a sentir una mala vibra en todo el cuarto. Ya cuando nos acostamos, un fuerte sonido me despertó, así como si hubieran azotado la puerta. Me levanté, pero solo era Juan, el que yo pensé que tenía una pesadilla, pues se movía muy feo
y balbuceaba cosas que no se le entendían. Lo intenté despertar, pero él solo se volteaba de un lado para otro. Lo seguí moviendo, pero no despertaba. Aparte estaba muy frío, así que solo le puse un cobertor encima y me volví a acostar. Un fuerte grito me despertó, seguido de unos cuantos lamentos, muchos perros aullando y ladrando de una forma que jamás había escuchado. Volteé a ver a Juan, y este se encontraba en posición fetal, hablando cosas que no eran entendibles. De pronto, dio un gran salto y salió corriendo de la habitación, no sin antes hacer un aventadero de cosas a su paso. Yo me quedé en shock, y salí también de la habitación. Toqué rápidamente en las demás habitaciones de mis compañeros. Ellos eran 3 parejas. Salieron y les expliqué qué había pasado. De inmediato nos dirigimos a la administración de la finca y les pedimos ayuda. Una chica que estaba de encargada nos dijo que lo había visto salir como alma que lleva el diablo, pero por más que le habló, no le hizo caso. Llegó más personal, ya que la chica le había llamado al chamán y al administrador para que fueran y checaran la situación. Llegaron con 5 personas más. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que era imposible salir de la finca, ya que todos los accesos estaban cerrados, que les costaría un buen rato buscarlo, ya que este lugar era muy grande y hasta había un bosque en él. Nos dispusimos todos a ayudar a buscar a Juan, así que regresamos a las habitaciones para cambiarnos y poder salir. Estuvimos toda la noche, y para nuestra mala suerte, nos tocó del lado del bosque. Se veía muy tenebroso. Se escuchaban muchos ruidos. Cada que avanzábamos escuchábamos pasos detrás de nosotros, como si algo o alguien nos fuera siguiendo. Mucho escalofrío recorría mi espalda. De pronto, el miedo de que le hubiera pasado algo a mi amigo se convirtió en terror, de que nos fuera a salir algo y nos asustara. Así pasó toda la noche. Al llegar la mañana, el administrador decidió darle parte a las autoridades y empezaron la búsqueda de Juan en la finca. A las 3 de la tarde, regresaron con la noticia de que no habían encontrado su cuerpo. Aún había esperanza de que lo encontraran vivo. Nos dijeron que iban a hacer lo que más pudieran, pero que en esos momentos solo levantarían el reporte y la alerta ámbar en todo el país para localizarlo. No supimos qué hacer, y yo, al ser su amigo más cercano, en ese momento me tocó darle la mala noticia a su familia y ayudarles a hacer los trámites para poder darle seguimiento al reporte de la desaparición de Juan. Salimos de ahí y nos dirigimos hasta la estación de policía para dar nuestra declaración. Al pasar y relatarles lo que había sucedido, me dijeron que si Juan andaba en drogas o algo por el estilo. Obviamente yo sabía que él se tomaba algunas cervezas, pero jamás lo había visto drogándose. Terminaron las declaraciones y regresamos a la finca solo para tomar nuestras maletas, y también nos llevamos las de Juan. Viajamos a la ciudad para llegar a casa. En el trayecto, una de las chicas le pidió que pararan el taxi, pues le pareció ver a Juan, pero su novio le dijo que era imposible, que estaba aturdida por lo que había pasado, pero ella estaba hasta temblando. Él prosiguió diciendo que él también venía viendo por la ventana y no había visto nada. Pero para que se calmara, decidimos pedirle al taxi que regresara hasta donde ella lo había visto y no había nadie. Así que proseguimos nuestros caminos. Llegamos a la ciudad a las 7 de la mañana. Hablé a la empresa donde trabajábamos y decidí decirle todo lo que pasó a mi jefe. Le pedí el día para reunirme con la familia de Juan y regresarle sus cosas que traía del viaje y ponernos de acuerdo para empezar con la búsqueda, con familiares en otros estados. Mi jefe, el cual era muy comprensivo y estimaba mucho a Juan, nos dio a todos 2 semanas para que arregláramos ese asunto, ya que todos estábamos muy aturdidos por lo que había pasado. Nos pidió que no se dijera nada en la empresa, así que ese mismo día me reuní con la familia y nos empezamos a hacer preguntas sobre dónde podría estar. Yo les platiqué lo que había pasado aquella noche, y una de sus hermanas me dijo que le contara exactamente cuál fue el ritual que hizo el chamán, ya que ella pensó que algo pudo haber poseído a su hermano y por eso tenía ese comportamiento. A pesar de que en ese momento nadie creía que fuera algo paranormal, a mí me pareció algo coherente por todo lo que había visto y escuchado aquella noche. Todas esas noches tuve esa pesadilla que se repetía incesantemente cada vez que lograba conciliar el sueño. En ella estaba Juan, en una especie de cárcel, pero esta era muy tenebrosa y tenía muchas alimañas. No tenía barrotes, pero no podía pasar. Él me suplicaba que lo ayudara a salir. Cuando yo quería entrar, siempre me jalaban unas manos huesudas. Olía mucho a quemado. Nunca pasaba de ahí, pues al sentir esas manos demoníacas, me despertaba sudando frío y con mucho escalofrío.
Le había contado a mi mamá, me dijo que a lo mejor mi amigo ya no estaba entre nosotros, que se quería comunicar de alguna forma, pero realmente yo no creía tanto en eso, así que no le hice caso. En mi casa se llegaban a escuchar cosas como murmuraban por los rincones, y en una ocasión vi claramente cómo se movía un oso de peluche que tengo en una silla de mi escritorio de trabajo, pero solo pensaba que era su gestión, por lo que me había dicho mi mamá. Así pasaron las 2 semanas que nos dio el jefe, pero por más que la búsqueda se había extendido hasta las fronteras del país, no había rastro de Juan, y tanto su familia como amigos estábamos perdiendo la esperanza de encontrarlo. Cuando regresé al trabajo, le di un informe completo al jefe de lo acontecido y cómo iban las investigaciones. Ese día, como a las 3 de la tarde, me dijo una compañera llamada Leticia, con la que Juan se llevaba muy bien, que por qué habíamos sido tan ingratos con Juan, ya que él le había platicado que lo habíamos dejado en la finca. Entonces yo me enfurecí, porque pensé que ellas sabían y se trataban de burlar de nosotros, pero al juntarme con los demás amigos que habíamos ido, a todos les dijeron lo mismo diferentes personas. En la noche al llegar a casa, vi una luz en mi habitación. Supuse lo peor, que alguien se había metido a robar. Sabía muy bien que en la mañana que salí del trabajo, había dejado apagado todo. Le llamé a una vecina del apartamento de abajo y me dijo que pensó que yo estaba ahí, pues se oían claramente pasos. Me dijo que llamara a la policía para que me ayudaran por si había algún desconocido. Llegando, estábamos afuera de la puerta del departamento cuando ellos también escucharon muchos ruidos que venían de adentro, pero al entrar no encontramos absolutamente nada. Revisamos todo el departamento de pies a cabeza. De hecho, hasta cuando salieron los policías, me dijeron como en broma que fuera a ver un padre para que bendijera el departamento. Yo me quedé muy asustado, ya que se había escuchado claramente cómo se movían las cosas y muchos pasos. Llamé de nuevo a mi vecina, le dije que si me podía hacer compañía un rato. Estando sentados en la sala, se me quedó viendo con un terror en los ojos y me dijo susurrando: «No te muevas, hay una persona que acaba de salir de tu cuarto. A lo mejor no buscaron bien». Nos fuimos hacia la cocina, por si quería salir, lo hiciera sin hacernos daño, pero ahora los ruidos se escuchaban en la sala. Me dijo que le llamáramos a la policía de nuevo, pero le contesté que no, que saldría y vería qué estaba pasando. Al salir me dio muchísimo más miedo, ya que no había nadie. De nuevo buscamos por todos lados sin encontrar nada. Ella se puso muy nerviosa, se disculpó y salió a toda prisa. Yo tenía un miedo indescriptible. Me encerré en mi habitación. Los ruidos afuera eran más fuertes. Solo me tapé con las cobijas y poco a poco me fue venciendo el sueño. Había un ambiente muy extraño en la habitación. Comencé a tener una pesadilla donde me perseguían unos tipos, los cuales me querían muerto. Todo era muy gráfico y real. Desperté hasta gritando. Mi miedo se convirtió en terror al ver una sombra en la esquina de mi habitación. Me quedé hasta sin habla. No podía moverme de la impresión. Cerré mis ojos con fuerza y empecé a rezar. Un balde de agua fría cayó sobre mí cuando escuché aquellas palabras de «ayúdame». «Por favor, amigo, ayúdame». Pensé que mi mente estaba jugándome una broma, porque era la voz de Juan. Obviamente la reconocía. Poco a poco fui abriendo mis ojos y ahí estaba frente a mí, pero tenía algo muy extraño. Se veía muy pálido. Pensé que estaba teniendo una pesadilla de nuevo, pero no, esta vez estaba despierto. Lo primero que hice fue salir corriendo de ahí. Le pedí a mi vecina que me ayudara. Abrió su puerta y al verme me hizo señas de que entrara. Como pude me tranquilicé y le platiqué todo lo que había pasado. Me dijo que era mi imaginación, que a lo mejor tenía pesadillas. Me acompañó a mi depa y entró a revisar. Me dijo que no había nada, que me tranquilizara e intentara dormir. Pero cuando ella salió de mi cuarto, de nuevo empecé a escuchar esa voz, la de Juan pidiendo ayuda. Decidí armarme de valor y le pregunté qué era lo que quería. La voz al principio se oía entrecortada, pero cuando le puse más atención me dijo: «Me mataron, amigo, me mataron». Su silueta estaba en una esquina de mi cuarto y yo en la cama. Le empecé a hacer preguntas. Le dije que dónde estaba, que lo habíamos estado buscando, pero solo me respondía «ayúdame». Le dije que dónde estaba, que cómo lo ayudaba. Me dijo: «Solo veo niebla y muchos árboles, pero no puedo salir». Así pasamos casi toda la noche y solo repetí eso. Al día siguiente me dirigí al trabajo. Me reuní con los que habíamos ido al viaje y les platiqué mi encuentro con Juan. Primero me dijeron que estaba loco. Ya después de un rato de seguir platicando,
Empezamos a atar cabos, y lo primero que vimos es que a todos alguna persona nos había dicho que vio a Juan. Entonces una de ellas me dijo que a lo mejor se quería comunicar con nosotros, y me dijo que como yo era el único que lo había visto, que si se me volvía a presentar, que le preguntara qué quería. Yo le dije que así lo había hecho, sin obtener respuesta. La tía de ella era médium, y nos ayudó a contactarlo. Ese mismo día en la tarde, todos nos reunimos en mi casa después del trabajo. Empezamos la sesión, y de inmediato empezamos a obtener respuestas. Ya nos hizo presente, pero por medio de la médium nos dijo que al hacer el chamán el ritual, sintió que algo entró en su cuerpo y que llegó el momento en que no soportaba más y salió corriendo, que se quería detener, pero había una fuerza que lo guiaba, así que se cayó en un hoyo muy oscuro del que ya no pudo salir, que al despertar, después de unos días se dio cuenta de que ya no pertenecía a este mundo y que una voz le dijo que nos buscara para pedirnos que encontráramos su cuerpo y le diéramos cristiana sepultura. Al principio, todos pensamos que la señora nos estaba tomando el pelo, pero esa noche se me volvió a aparecer y le pregunté sobre el hoyo y solo respondía, ayúdame, ayúdame. Varias veces le pregunté lo mismo y hasta ya casi al amanecer, asentó con su cabeza y desapareció. Decidido hablé con todos y los convencí de que de nuevo fuéramos a buscar a Juan. Llegamos y nos recibió uno de los peones. Empezamos a buscar de nuevo por la finca y al decirle lo que nos dijo la médium, de inmediato nos condujo a los pozos. Ya habíamos llamado a la policía para ese momento. En particular había uno que estaba fuera de servicio. La policía buscó adentro y desgraciadamente encontraron el cuerpo ya en putrefacción. De inmediato llamé a su familia, los cuales se trasladaron para reclamar el cuerpo y llevarlo a la ciudad. La finca la clausuraron porque descubrieron que el chamán hacía sacrificios y era parte de una secta satánica, los cuales narcotizaban a los visitantes con sustancias en las bebidas para después ofrecerlos en sacrificio. Toda la gente que trabajaba ahí fue arrestada y condenada por varios delitos. Ya por último, les mencionaré que el día que enterramos a Juan, cuando terminó la ceremonia, claramente lo vi parado al lado de su tumba, con una cara de tranquilidad, ya que por fin buscaba y buscaba trabajo sin conseguir nada. Es una racha que me ha perseguido desde hace meses. No sé qué hacer. Estoy al límite. Pienso que alguien me ha embrujado. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Me tenían enterrado con brujería. Por años estuve trabajando en Estados Unidos. Junté mi dinerito, construí una casa y puse una tienda de abarrotes en el pueblo. Sí hice mucho sacrificio, ya que siempre me malpasé por mandar hasta el último centavo que tenía. Me fui muy joven, así que no tenía ningún compromiso más que la ilusión de salir adelante. Estando allá, se me llegaban momentos en que me sentía con la soga al cuello. Mi madre siempre estuvo apoyándome. Ella se encargaba de recibir el dinero que mandaba, que hicieran la casa. A ella le depositaba su dinerito semanal para que estuvieran bien ella y mis hermanos. También, lo primero que hice fue arreglar su casa, pero su familia siempre se quiso aprovechar de que le miraban dinero, le pedían. Al principio ella se los prestaba, pero cuando me decía, yo me molestaba mucho, pues sabía que era dinero que jamás le recuperarían. Más una de sus hermanas, que era muy envidiosa. Yo le mandaba ropa y artículos electrónicos con los paisanos que se regresaban. Al ver eso mi tía le exigía que le prestara para que ella también estrenara. Llegó a tener la desfachatez de hablarme para pedirme dinero, porque mi mamá ya no le quería prestar. Y lo que más me molestaba es que ni siquiera me preguntaba si estaba bien. Solo me decía, necesito que mandes dinero, porque es la fiesta de tal, y te tocó tanto, o que seas padrino de quién sabe quién. Hasta que también me harté, y le dije que ya no trabajaba, que no me molestara, que mejor ella me mandara dinero a mí, y solo así dejó de asediarme. Yo seguí con mi meta, hasta que se me hizo regresar a mi tierra después de 10 años. Tenía una buena cantidad de dinero en el banco, y la tienda funcionaba muy bien. Ya por fin tenía algo propio. Al llegar, de inmediato toda la familia me recibió
como si yo fuera un artista o algo. Todos me hacían fiesta, me abrazaban. Así fue algunos meses. La verdad, sí empecé a despilfarrar el dinero, y más cuando bebía. Y hasta mis familiares sabían, así que me embriagaban para después pedirme dinero. Mi tía Marta se enojaba, me regañaba, pero no por mi bien, sino porque ella quería que le diera el dinero a ella y no a los demás, hasta que me terminé mis ahorros y comencé a malgastar la tienda. Pero sentía que eso ya no era común, pues al levantarme, siempre me decía que ya no prestaría, que surtiría la tienda y que le seguiría ayudando a mi mamá, pero siempre hacía lo contrario. Conocí a una muchacha que su familia no tenía mucho que había llegado al pueblo. Me enamoré y comenzamos una relación. Decidimos juntarnos, pero ahí comenzaron más mis males. Empezó la falta de dinero, la tienda ya no producía. A mí me daban unos dolores de espalda que con trabajos lograba permanecer parado por mucho tiempo. Fátima estaba demasiado preocupada por mí. Me decía que fuéramos al médico, pero yo le decía que era por todo el trabajo de construcción que hice en Estados Unidos por 10 largos años, que ya se me pasaría. Mi mamá y mis hermanos también estaban preocupados, ya que mi salud mermaba cada día más. Bajé mucho de peso y no podía levantar las ventas de la tienda. Decidí pasarla a una accesoria más chica que tenía y rentar la otra, pero por más que pegaba letreros, nadie llegaba siquiera a preguntar. Mi tía nos visitaba con frecuencia, y en serio, que parecía que se congraciaba al verme en ese estado. Llegó el momento en que no teníamos ni para comer. Mi mamá empezó a lavar ajeno y a trabajar en las casas para poder ayudarme un poco. Hasta pensé en vender la casa, ya que mi madre me dijo que nos fuéramos a vivir con ella y mis hermanos, que al final de cuentas, esa casa la terminé de construir yo. Fátima empezó a trabajar en un molino, y yo por más que salía a buscar, no conseguía nada, ya que mi salud no era lo mejor. A toda esa gente que le llegué a prestar, al cobrarles, hasta se molestaban, y varios familiares me dejaron de hablar. Ya no sabía ni de dónde sacar dinero. Los gastos y pagos de los servicios ya se me habían acumulado. Le dije a mi madre que mejor me iría. Hablé con Fátima y terminé con ella. Le dije que se regresara a su casa, pues conmigo no tendría futuro. A pesar de sus súplicas la terminé corriendo, con todo el dolor de mi corazón, porque la amaba mucho y no la podía condenar a una vida de miseria a mi lado. Hablé con sus papás, entendieron y la recibieron. Le dije a mi madre que con que se vendiera la casa saldríamos de nuestra situación financiera y me podría regresar a Estados Unidos. Cada que iba a la casa, se miraba muy sombría. Sí, ya no vivía nadie ahí, pero parecía que había estado abandonada por años. En el pueblo se empezó a correr el rumor de que estaba embrujada, y pues menos interesaban en ella. Les juro que no sé si fue la sugestión, pero cuando llegaba, sentía que había alguien entre las sombras vigilándome a cada paso que daba. Le hicieron bendiciones y todo, pero nada funcionaba. La casa seguía así, y peor aún, sin venderse. A mí me comenzaron dolores de estómago y de cabeza. Bajé de peso impresionantemente. Fátima me buscaba, pero yo seguía firme en mi decisión. Un día llegó mi tía y me dijo que estaba preocupada por mí, que ella pensaba que me habían hecho una brujería, que pensaba que Fátima era la responsable. Me dijo: hijo, desde que empezaste a salir con ella, las cosas no te han salido bien y mira cómo estás. Ella anda como si nada en el pueblo y hasta anda con otros hombres. Me llenó tanto la cabeza con esas cosas que sí creí todo. Le platiqué a mi madre. Ella me dijo que pensaba lo mismo, pero que no creía que Fátima fuera, pues ella la seguía frecuentando, y la verdad, jamás la había visto con otros hombres. Al contrario, le pedí a mi madre que la ayudara a regresar conmigo. Mi madre me dijo que ella quería que la acompañara, pero que no le dijera a nadie a dónde íbamos, y que le prometiera ser abierto. La acompañé a otro pueblo. Ahí fuimos a la casa de la señora Juana. Ella era la curandera del lugar. Me comenzó a hacer unas limpias con hierbas y muchas otras cosas. Me dijo que me tenían enterrado y que eso hacía que todo lo que yo emprendiera no me funcionara, que me querían ver en la ruina y peor aún, me querían ver muerto. Eso me asustó mucho. Me dio un té de hierbas para sacarme cualquier cosa que tuviera. Me dijo que era un familiar el que me estaba fregando, que era una mujer. Yo le dije que mi expareja, y me preguntó que si ella ya era de edad. Yo le respondí que no, que era más chica que yo.
Mi mamá interrumpió. Hijo, yo sé bien que Fátima no es. ¿Quién crees que me recomendó con Juana? ¿Y quién crees que me dio el dinero para venir a que te curaran? Juana me dijo que el entierro lo tenía que encontrar, que lo único que ella percibía era que no estaba en ningún panteón, que lo tenían en una casa muy grande y sombría. Mi madre me dijo, hijo, es en tu casa, por eso está así, y dicen que está embrujada. La señora Juana ya era un poco grande de edad. Me dijo que ya no podía ir a la casa, pero me dio agua bendita preparada para que la regara. En la limpia, me acuerdo que todo el tiempo tuve la piel chinita, me mareaba por completo. Me dijo que no le dijera a nadie de las limpias que me iba a hacer, o que estaba buscando el trabajo de brujería. Saliendo le dije a mi mamá que buscaría a Fátima, pero ella me dijo, no hijo, espérate, porque yo ya quiero saber quién es, y si te ve con Fátima, a ella también le puedo hacer algo. Y no se te olvide que no hay que decirle a nadie. Vamos mañana a regar el agua bendita. Le dije que sí. La señora Juana nos había dicho que solo se iba a revelar en dónde estaba el trabajo, que nos daríamos cuenta muy fácil. Al otro día temprano fuimos. Yo me sentía más mal que de costumbre. Daba 5 pasos y me faltaba el aire. Me daban muchas ganas de vomitar, y más cuando nos íbamos acercando a la casa. Ahí nos encontramos a mi tía Marta y nos empezó a interrogar. Hasta regañó a mi mamá. Le dijo que por qué no fue a trabajar, que si no necesitábamos el dinero. Pero mi mamá ni caso le hizo. Solo le dijo que me llevaba al doctor y de ahí a la iglesia que me confesara. Nos alejamos caminando a mi paso. Llegamos a la casa y una fuerza extraña hacía que no pudiera entrar. Mi mamá rápido se puso a rociar el agua bendita que nos dio la señora Juana y a hacer unas oraciones que también le dio. Después de 1 hora salió y dijo que pasara. Yo ya no me sentía tan mal. Empezamos a recorrer la propiedad y como nos dijo la señora Juana, que nos daríamos cuenta de dónde estaba enterrado el trabajo, y así fue, pero de una manera muy desagradable, pues caminamos por toda la casa y al llegar al patio de atrás, sentí unas fuertes punzadas en un costado, como si me enterraran algo puntiagudo, seguido de mucho mareo y ganas de vomitar. Me dijo mi mamá, aquí debe de estar, hijo, ya lo encontramos. Donde más mal me sentía era al pie de una higuera. Marcamos el lugar y en la siguiente consulta le dijimos a la señora Juana. Nos dio instrucciones precisas de cómo teníamos que desenterrar el trabajo. Nos dijo que lo más seguro es que estuviera en un frasco o en una bolsa negra. Después de la siguiente limpia, regresamos a la casa y rascamos donde habíamos marcado. Nos costó demasiado trabajo encontrar lo que buscábamos, y para nuestra sorpresa eran varios trabajos. Pero ¿cómo los habían puesto ahí? Era la pregunta que nos rondaba nuestras cabezas. ¿Y quién fue? ¿Y por qué lo hizo? Yo la verdad siempre traté de ayudar a todos cuando estaba en Estados Unidos, pero bueno, el mal ya estaba hecho y teníamos que luchar para que se alejara de mí. Todo lo metimos en una bolsa de basura y le pusimos unas hierbas y agua bendita que también nos había dado la señora Juana. Cuando se lo llevamos, los empezó a revisar y era un entierro, varias alaciones, así como una separación. Yo estaba muy sacado de onda, por eso me iba tan mal y no podía salir adelante. Además, había una maldición para la casa, por eso estaba enferma, decía doña Juana. Comenzó a romper los maleficios con rituales, pero ahí sí, nos dijo que la dejáramos a solas y regresáramos después. Cuando fuimos a la siguiente consulta, nos comentó que iba lento, porque era una brujería muy fuerte, hecha con mucho odio. Le dijo mi mamá, usted ya sabe de quién viene, y si no la contrarrestamos, jamás va a dejar en paz a su hijo. Mi mamá le pidió que hiciera lo posible por ayudarme, nos pidió más material, y mi mamá me dijo que le diría a Fátima, pero yo le dije que la quería ver para agradecerle. Saliendo le dije a mi mamá que me dijera de quién se trataba. Al principio no quería, pero ante la insistencia, me reveló que fue su hermana, pues desde que me fui, ella se mostró muy celosa, y más cuando mandaba dinero e iba construyendo la casa. Mi mamá piensa que mi tía lo puso ahí un día que se ofreció a limpiar el jardín cuando yo tenía poco de haber regresado. Le dije que la confrontaría, pero al platicarle a la señora Juana, nos dijo que no era tiempo, que primero tenía que curar la casa y a mí, ya que si ella empezaba a hacer más brujería, sería todavía más difícil, por lo que estamos esperando a que la señora Juana nos diga cuando sea el momento exacto para reclamarle a esa mala mujer. De igual manera, me dijo que lo más conveniente es que espere para regresar con Fátima, ya que también le podría hacer algo. Yo la verdad no quiero mal para mi tía,
Solo que nos deje en paz, que todo esto que me hizo se aleje de mí, que mi mamá, mis hermanos y yo estemos bien, y sobre todo, poder regresar con Fátima. Estoy alejado completamente de mi hermosa familia, y todo por querer hacer un mal que se me está regresando. El karma sí existe, y está a punto de alcanzarme. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Hice mal con santería. Hola, soy Francisco. Hace algunos años en el trabajo conocí a un buen amigo que se llama Roberto. A partir de ahí, conocí el mundo de la santería. Él estaba en esa religión y siempre me platicaba, hasta que un día tuve un problema y me dijo que si quería me llevaba con su padrino para que me consultara. Realmente estaba muy inquieto y pensé que solo era una pérdida de tiempo, pero algo en mí decía que tenía que intentarlo. Al llegar, era una casa como cualquier otra, pero en el fondo había un pequeño salón en donde había un inmenso altar dedicado a los santos del padrino. Él me platicó que cuando era joven se fue a Cuba para impregnarse y aprender todo sobre la religión desde sus orígenes. Ese día que fui, había mucha gente. Tuve que esperar por un largo rato a que me atendiera el padrino, hasta que me tocó pasar. Él me dio una limpia con aguardiente y humo de puro, el cual me soplaba por todo el cuerpo. Cuando esto pasaba, me daba mucho escalofrío. Después consultó con sus santos para ver si me podía atender. Tiró unos caracoles en medio del cuarto y éste le contestó que sí. Me sentó al lado de él y me empezó a describir todo lo que me pasaba en ese momento. Me quedé impresionado con la precisión que decía las cosas que me pasaban. Me dijo que si quería que me ayudara, le tenía que llevar lo que su santo me pidiera, y así lo hice como ofrenda. Entonces solicité poder unirme a su religión. Estuve así por muchos años, yendo a consultarme, a los toques de tambor que hacían y a todos los rituales. Les he de decir que es una experiencia diferente a todo lo que he vivido. Obviamente, ya usaba mis collares y pulseras de protección. Se podría decir que estaba escalando diferentes niveles dentro de la santería, hasta que un día me pasé a la religión de Palo Mayombe, que es un mundo totalmente diferente. Dependiendo del padrino que te guíe, es como tú lo vas a vivir, pero ahí ya trabajan bajando a tu muerto. En eso me fue guiando el nuevo padrino. Me enseñó a yo montar a mi muerto. No les diré su nombre, pero se me presenta en forma de un apache altísimo, muy hosco de carácter. Bebe mucho aguardiente y fuma demasiado puro, pero él me va diciendo todo lo que tengo y qué tengo que hacer para remediarlo, y la ofrenda que me pide para ese trabajo, que puede ser desde frutas, semillas, puros, alcohol, hasta animalitos para sacrificio. Eso es dependiendo del trabajo que quiera, y lo más importante, si mi muerto lo quiere hacer. Después de un tiempo me rayaron, y con esto ya es un escalafón más para dar los siguientes pasos. Esto lo tienes que tomar con toda la seriedad del mundo y dedicarle su tiempo, ya que a veces es muy absorbente, sobre todo por las reglas que te imponen, o más bien que te dice tu muerto, qué puedes comer, qué no puedes hacer. Obviamente es libre albedrío, pero él te pone en alerta, ya que si lo haces te tienes que atener a las consecuencias. Yo siempre todo lo seguía al pie de la letra, hasta que desgraciadamente mi camino se empezó a desviar, ya que dejé de lado esa delgada línea entre el bien y el mal. Empecé a hacer cosas para mi beneficio. Recurrí al muerto para hacerle trabajos a gente con la que tenía ciertos roces. Fue cuando supe que mi papá le quería dejar todo a uno de mis hermanos. ¿Cómo era posible que no me lo quisiera dejar a mí? Así que tontamente empecé a pedir trabajos primero muy leves, como que le cerraran los caminos a mi hermano. Yo para ese tiempo ya hacía mis propios trabajos. No le quería contar a mi padrino, porque sabía que me diría que no estaba bien, pero la verdad, tanto poder entre las manos me cegó, y hasta mi propia sangre estaba afectando con los trabajos para que me dejara a mí la herencia. A mi padre le hice un trabajo de sumisión hacia mí para que hiciera lo que yo quisiera. Una vez hablé con el padrino y me dijo que no me había consultado, que si todo estaba bien. Yo le respondí que sí, pero él insistió en hacerme una consulta. Cuando la empezó a hacer, su rostro se llenó de frustración y enojo, pues salió todo lo que estaba haciendo y el cómo había conseguido el estatus económico que tenía.
Ahí me recomendó parar y dejar de hacer esas cosas, o me arrepentiría, pues el karma siempre llega, y lo hace más fuerte de lo que uno cree. Se te regresa al doble, lo bueno o lo malo que haces en esta vida. Pero yo estaba tan ciego de poder que no me interesó. Al contrario, me molesté y dejé de asistir con mi padrino. Yo me creí invencible con lo que había aprendido a través de los años. Seguí metiéndome en ese mundo de maldad. En serio, que ya nadie me podía mirar, porque de inmediato quería recurrir a mi muerto para que les hiciera algún daño. Llegó el momento en que ya mi muerto no me respondía. Todo alrededor mío se comenzó a poner muy difícil, pues siempre tenía entes rodeándome. Me hacían la vida imposible. Al principio no me daba miedo, pues por las experiencias con el muerto, ver entes o figuras en casa se me hacía normal. Pero cuando empezaron los ataques energéticos, fue cuando me empecé a preocupar, pues por más que me protegía, de la nada sentía como me tomaban por la espalda y me robaban la energía poco a poco. Las piernas se me doblaban y temblaba mucho. Se me iba completamente la fuerza. En mi cuarto me movían las cosas y cuando estaba entretenido en la computadora, de reojo, se miraba cómo pasaba detrás de mí una sombra que iba directo al closet. Al principio, yo según bien valiente me asomaba y retaba a los entes que hubieran en la casa, pero se me empezó a quitar esa maña cuando sentía cómo me robaban la energía. En las noches me jalaban las cobijas. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo que yo me volviera a esa religión. Mi madre se empezó a dar cuenta de que algo pasaba, y más aún con los cambios de mi hermano y mi padre. Ella por su parte los llevó con una parapsicóloga, la cual le dijo que los tenían bien trabajados. Mi madre me platicó, queriendo buscar una solución en mi religión, pero le dije que no hacían ese tipo de trabajos. Ya estaba en la cuerda floja. Mi madre me preguntaba si a mí también me estaban trabajando, y me invitó a ir con la vidente, pero yo me hacía el oxiso. Siempre le decía que yo estaba bien, pero los constantes ataques hacían que dormido llorara. Mi madre se daba cuenta de todo. La señora esta que los consultó le insinuó a mi madre que el mal se lo estaba haciendo a alguien muy cercano, así que el circo se me estaba cayendo. Mi mamá después me preguntó que si yo no tenía nada que ver, ya que ella sabía de los planes de mi padre y que de la noche a la mañana cambió de parecer. Yo me hice el enojado. Le reprochaba a mi madre el cómo creía eso. Yo seguía con los ataques espirituales y cada día que pasaba me sentía más desesperado, pues no podía dormir, todo me daba miedo. Ya ni siquiera quería montar a mi muerto, pues este estaba muy enojado conmigo. A mi padre y a mi hermano no los trató la parapsicóloga, más bien los mandó con una señora de nombre Yolanda, la cual se la sabía para quitar los trabajos de brujería. Los empezó a tratar y les juro que mis síntomas empezaron a crecer más y más. Ya está de día y en cualquier momento me atacaban los espíritus. Yo no sabía qué hacer. Me quise refugiar en la religión, pero cuando llegué, el padrino no me quiso ni ver. Ante la insistencia salió furioso y me dijo que yo había tomado su religión y la había retorcido a mi conveniencia y para hacer el mal, pero lo que más le causaba hasta asco es que lo hice a mi propia familia. Me corrió y me dijo que no me quería ver de nuevo ahí. Salí maldiciéndolo. Todavía no carburaba bien mi mente, pues al salir me dije que también le haría un trabajo. Regresé a la santería y le pedí de favor a Roberto que me limpiara. Él aceptó, pero en cuanto empezó, se le erizó horrible la piel. Al principio, solo pensó que tenía una vibra fuerte, pero se dio cuenta de que había algo mal en mí. Me dijo, no inventes, Paco, traes algo bien pegado y no te deja. De hecho, él es el que se está metiendo para que no te limpie. Pues, ¿qué hiciste? Yo lo miré y le dije que no era de su incumbencia. Me llené de rabia, no sabía por qué. Él me dijo, sé que no eres tú el que me está contestando así. Estás lleno de odio, pero más bien es lo que traes pegado, ya te está dominando. Vamos con mi padrino a ver qué dice. Le pedimos una consulta, pero al preguntarle a sus santos le dijeron que no me podía atender. Así estuve yendo por 15 días. Siempre salía lo mismo. Ya para ese tiempo, mi mamá me confrontó y me estuvo presionando para que le dijera la verdad, y pues ya no aguanté. Sentía como si un hierro al rojo vivo se me clavara en el pecho. Sentía que perdía la respiración y le conté todo. Llorando me preguntaba por qué. ¿Qué mal te hicieron para que tú los tengas así? Yo no sabía ni qué contestar. Ya solo pidió que fuera con la señora Yolanda
y le dijera los trabajos que les hice. Así fue, y la señora, al sentir mi mano, de inmediato se alejó de mí, tomó unas hierbas y se comenzó a limpiar. Me dijo que me apresurara a decirle todo, ya que mi presencia la estaba asfixiando. Mi mamá le preguntó que si ella podía ayudarme a mí también, pero dijo que era un mal muy fuerte lo que traía encima, pero que ella no miraba un trabajo, sino más bien las consecuencias de mis acciones. Me recomendó ir a lugares más fuertes como Catemaco y buscar un brujo mayor para que él me liberara de ese karma que ya me estaba alcanzando. Por suerte, ella sí está ayudando muy bien a mi padre y a mi hermano. Obviamente ellos no me dirigen la palabra. Mi mamá, con todo el dolor de su corazón, me corrió de la casa. Me pidió que me alejara lo más que pudiera. Ya con esto y el maleficio que tengo, cada día fue peor. Decidí invertir hasta el último centavo en curarme. Fui a Catemaco y vi a varios brujos, pero ninguno me ha podido despojar de este mal. Uno me dijo que lo peor es jugar con la vida de la persona que te dio la vida. Me recomendaron varias personas a don Julián, pero cuando lo fui a ver, me salí en demasiado dinero. El problema es que casi ya lo había invertido todo y solo me quedaba prácticamente para regresar a la ciudad. Anduve vagando, solo seguido por los demonios, casi al borde de la locura. Un día se acercó a mí un joven, de apariencia muy tranquila. Me dio algo de comer y comenzamos a platicar. Le relaté todo lo malo que había hecho en esta vida y me habló del perdón de Dios. Me llevó a su congregación. Ellos son cristianos. Ya me bautizaron y me dieron al ojo. Me alimentan y me intentan ayudar a que esto se me pase y busque la redención, pero la verdad, no sé si me la merezca. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.